Un perro policía atacó una carriola en el aeropuerto, revelando un secreto impactante que nadie esperaba. Lo que cayó al suelo dejó a los guardias boquiabiertos y desató una serie de eventos que cambiaron vidas para siempre. Una historia de misterio, valentía y descubrimientos sorprendentes que mantendrá tu atención de principio a fin. Prepárate para un viaje emocionante. Deja tu like y comenta desde dónde estás viendo. El incidente comenzó en un día común. Las luces fluorescentes del aeropuerto internacional bañaban el piso pulido, con ese brillo artificial que tanto conocemos. La gente iba y venía, cargando sus vidas en maletas de todos tamaños, mientras los altavoces anunciaban partidas y llegadas, en un tono monótono que se mezclaba con el murmullo constante. Era un ballet organizado de vidas cruzándose momentáneamente, sin jamás realmente encontrarse, hasta que algo rompió esa rutina. Un ladrido cortó el aire. No un ladrido cualquiera, sino ese tipo de sonido que hace que todos se detengan al instante, como si alguna alarma interna se hubiera disparado. El pastor alemán de la policía aeroportuaria, un animal majestuoso y bien entrenado, de repente rompió su comportamiento disciplinado. Sus ojos, generalmente atentos y controlados, ahora estaban fijos en un solo punto. ¿Qué llamó la atención del animal? Una simple carriola de bebé, empujada por Sofía, una mujer de 35 años, cabello castaño cuidadosamente recogido en un chongo despeinado, ojos que parecían guardar secretos antiguos como los objetos que restauraba. El perro avanzó, con determinación, ignorando los comandos urgentes de su manejador. Las personas alrededor se detuvieron, formando un círculo de espectadores aprehensivos. El tiempo pareció desacelerarse. «¡Alto! Controle a ese animal», gritó Sofía, su voz temblorosa de miedo e indignación. Pero era demasiado tarde. En un movimiento rápido, el perro llegó a la carriola y con su pata potente la derribó, esparciendo su contenido por el suelo reluciente del aeropuerto. El sonido de objetos cayendo resonó como una orquesta desafinada. No había llanto de niño, no había pañales, biberones o mantas de colores. Lo que rodó por el suelo frío del terminal dejó a los guardias y pasajeros boquiabiertos. Muñecas. Antiguas muñecas de porcelana, con rostros delicadamente pintados, ojos vítreos que parecían contener historias de otros siglos, vestidos elaborados que remitían a épocas hace mucho olvidadas, pequeñas obras de arte que ahora yacían expuestas, vulnerables bajo la mirada curiosa de decenas de extraños. El guardia se acercó, su expresión oscilando entre confusión y sospecha. «Señora, necesitamos que nos acompañe». No era una petición. Sofía sintió su corazón acelerarse. ¿Cómo explicar? ¿Cómo hacer que esas personas entendieran el valor de esos objetos? No eran solo muñecas, eran pedazos de historia, fragmentos de vidas pasadas, testigos silenciosos de alegrías y tristezas de generaciones anteriores. Y ahora, posiblemente, contenían un secreto que ni ella misma comprendía totalmente. Los minutos siguientes pasaron como en un sueño febril. Una sala pequeña, preguntas incisivas, miradas desconfiadas. ¿Por qué transportar muñecas en una carriola de bebé? ¿Por qué el perro de la policía reaccionó tan intensamente? ¿Qué estaba escondiendo? Sofía intentaba mantener la calma, pero su mente giraba como un carrusel descontrolado. «Soy restauradora de antigüedades», explicó por quinta vez, su voz ahora más firme. «Estas muñecas son piezas raras del siglo XIX. Pertenecen a una colección particular que estoy ayudando a restaurar. La carriola era solo una forma segura de transportarlas. Pero había algo que Sofía no contó, algo que ni ella misma entendía completamente. Un mes antes, había recibido un sobre misterioso conteniendo solo una nota. Las muñecas de la condesa von Hallstein contienen más de lo que aparentan. Encuéntralas, protégelas. Junto con la nota, una cantidad generosa e instrucciones para retirar las muñecas en una subasta privada.
La investigación en el aeropuerto se prolongó por horas interminables. Las muñecas fueron cuidadosamente inspeccionadas, fotografiadas, analizadas. El perro fue traído nuevamente, ahora bajo control más riguroso. El animal aún demostraba interés intenso por los objetos, circulándolos con inquietud evidente. Bourbon está entrenado para detectar drogas, explosivos y ciertos compuestos químicos, explicó el agente García, un hombre de 40 y tantos años, con ojos que parecían haber visto más del mundo de lo que le gustaría. Nunca lo había visto reaccionar así a objetos aparentemente inofensivos. Fue cuando una de las muñecas, la más pequeña de ellas, con un vestido azul celeste y cabello dorado cuidadosamente arreglado en rizos perfectos, rodó de la mesa, rompiéndose parcialmente al caer al suelo. El sonido de la porcelana estallando resonó por la sala como un grito contenido. «¡No!», exclamó Sofía, cayendo de rodillas para recoger los pedazos. Y entonces, entre los fragmentos blancos y delicados, algo inesperado. Un pequeño cilindro de metal, no más grande que un dedo meñique. El objeto que aparentemente no pertenecía a aquel contexto brillaba bajo las luces fluorescentes de la sala de interrogatorio. Los ojos de García se abrieron ligeramente, revelando lo que sus palabras intentaban esconder. «¿Qué es esto, señora?». Sofía sacudió la cabeza, genuinamente perpleja. «Yo no sé. No tenía idea de que había algo dentro de ella». Fue el inicio de un viaje que Sofía nunca podría haber imaginado. Un viaje que la llevaría a través de un laberinto de misterios históricos, intrigas familiares y descubrimientos perturbadores. Un viaje que pondría a prueba no solo su inteligencia y conocimiento, sino también su valentía, su determinación y sobre todo su capacidad de confiar. Las próximas semanas transformaron la vida meticulosamente organizada de Sofía en un caos de preguntas sin respuesta. Las muñecas fueron temporalmente confiscadas para análisis, pero gracias a su reputación como restauradora respetada y a la falta de evidencia concreta de cualquier actividad ilícita, Sofía fue liberada con la promesa de no dejar la ciudad. Apartamento, un espacio acogedor repleto de libros antiguos, herramientas de restauración y objetos curiosos coleccionados a lo largo de los años, se convirtió en su refugio y su prisión. Las paredes, antes testigos silenciosos de su trabajo apasionado, ahora parecían resonar las preguntas que no la dejaban dormir. ¿Qué era aquel cilindro? ¿Por qué alguien lo escondería dentro de una muñeca antigua? Y, más importante, ¿quién era la condesa von Hallstein mencionada en la nota misteriosa? Sofía se sumergió en investigaciones, libros de historia, registros genealógicos, documentos antiguos, todo lo que pudiera arrojar algo de luz sobre aquella familia aristocrática de la que nunca había oído hablar antes. Las noches se transformaron en madrugadas, el café en su compañero constante, mientras sus ojos recorrían páginas y más páginas de información fragmentada. Fue durante una de esas noches de insomnio que el timbre sonó. El reloj de la sala marcaba las 22:47. ¿Quién podría ser a esa hora? Con el corazón acelerado, Sofía espió por la mirilla de la puerta. Era García, solo, sin uniforme, con expresión grave y un sobre café en las manos. «¿Puedo pasar?», preguntó él, su tono bajo traicionando la importancia del momento. «No estoy aquí oficialmente». Sofía dudó por un instante, pero algo en los ojos del hombre la convenció. Abrió la puerta. «Descubrimos lo que había dentro del cilindro», dijo él sin preámbulos, entrando al apartamento con pasos cautelosos, como si temiera ser observado. O mejor dicho, yo descubrí. Decidí no incluir esta información en el reporte oficial. Aún no. Abrió el sobre y sacó algunas fotografías. La primera mostraba el cilindro metálico abierto, revelando lo que parecía ser un pergamino enrollado, amarillento por el tiempo. Las siguientes eran ampliaciones del contenido. Una serie de símbolos y números, organizados en patrones que no tenían sentido inmediato. «Un código», murmuró Sofía,
sus dedos acariciando las fotografías como si pudieran extraer secretos solo con el tacto. Precisamente, confirmó García, sus ojos ahora fijos en los de ella. Un código muy antiguo, por lo que pude investigar. Y hay más. Retiró del bolsillo una pequeña bolsa de plástico conteniendo algo que brillaba bajo la luz de la sala. Una llave, pequeña, intrincadamente trabajada, con un diseño peculiar. En la parte superior, un pájaro con las alas abiertas, sosteniendo lo que parecía ser una pequeña esfera entre las garras. Estaba escondida en el vestido de otra muñeca, tan bien camuflada que casi la perdemos. Sofía tomó la bolsa, observando la llave con fascinación. ¿Por qué me está mostrando esto? ¿Por qué no seguir el protocolo oficial? García dudó, pasando la mano por el cabello grisáceo en las sienes en un gesto que traicionaba su ansiedad. Porque hay algo extraño pasando. Recibí órdenes explícitas para cerrar la investigación, para clasificar el incidente como un error del entrenamiento del perro, para olvidar el cilindro, la llave, todo. Un silencio pesado se instaló entre ellos, cargado de preguntas no formuladas. ¿Quién dio esa orden?, preguntó Sofía finalmente. Alguien, muy arriba en la jerarquía, alguien cuya interferencia en un caso aparentemente trivial no tiene sentido alguno. Los días siguientes adquirieron una calidad casi surreal para Sofía. Durante el día, ella continuaba su trabajo de restauración, atendiendo clientes, participando en subastas, manteniendo la fachada de normalidad que el mundo exterior esperaba. Pero por la noche, su apartamento se transformaba en una central de investigación improvisada. García proporcionó copias detalladas de todos los documentos relacionados con el caso. Sofía contribuyó con su extensa investigación sobre la familia von Hallstein. Juntos, comenzaron a armar un rompecabezas cuyas piezas estaban dispersas por el tiempo y el espacio. La condesa Helena von Hallstein, descubrieron, había sido una figura controvertida en la aristocracia europea de finales del siglo XIX. Talentosa artista, matemática amateur y coleccionista obsesiva, había desaparecido misteriosamente en 1891, llevando consigo rumores de un tesoro inestimable, cuya naturaleza nunca fue claramente definida. Su mansión fue saqueada, su colección de arte dispersada, su memoria gradualmente borrada de los registros históricos, como si alguien hubiera deliberadamente intentado erradicarla del tejido del tiempo. ¿Pero por qué las muñecas?, cuestionaba Sofía, observando las fotografías de las piezas que aún estaban bajo custodia oficial. ¿Y por qué ahora, más de un siglo después? Fue cuando García trajo un aliado improbable, el profesor Ramírez, un criptógrafo jubilado de la universidad local, hombre de 70 y tantos años, ojos vivos en un rostro marcado por el tiempo, y una mente que se negaba a desacelerar con la edad. Extraordinario, murmuró el profesor después de examinar las copias del código encontrado en el cilindro. Realmente extraordinario. Esto no es un código cualquiera, mis jóvenes. Es un sistema criptográfico personal desarrollado por la propia condesa. Existen referencias a él en algunos círculos académicos especializados, pero nunca había visto un ejemplo real. Hasta ahora. ¿Puede descifrarlo?, preguntó Sofía, apenas pudiendo contener la excitación en su voz. El viejo profesor sonrió, sus ojos brillando con el desafío. Puedo intentarlo, pero necesitaré tiempo y más información sobre la condesa. Cada sistema criptográfico personal es, en cierta forma, un reflejo de la mente que lo creó. Cuanto más sepamos sobre Helena von Hallstein, mejores serán nuestras posibilidades. La investigación cobró nuevo impulso. Sofía, utilizando sus contactos en el mundo de las antigüedades, logró rastrear otras piezas que habían pertenecido a la condesa. García, discretamente, levantó registros policiales y diplomáticos de la época. El profesor Ramírez, por su parte, se sumergió en el estudio del código, estableciendo conexiones con otros sistemas criptográficos históricos.
Fue durante esta fase de la búsqueda que el segundo evento inesperado sucedió. Sofía fue invitada a participar en un programa de televisión especializado en antigüedades e historias ocultas. La invitación parecía lo suficientemente inocente. Hablaría sobre su trabajo de restauración y sobre la importancia de la preservación histórica. Pero el momento era demasiado sospechoso para ser coincidencia. ¿Es una trampa o una oportunidad?, cuestionó García cuando Sofía le mostró la invitación. Quizás ambas, respondió ella contemplativa. Si alguien está observando nuestros movimientos, esto puede ser una forma de sondear cuánto sabemos. Por otro lado, la visibilidad puede protegernos y puede atraer a personas que tengan información que necesitamos. La decisión fue arriesgada, pero calculada. Sofía aceptó la invitación, preparándose cuidadosamente para lo que diría y lo que omitiría. El programa Antigüedades y Secretos tenía audiencia modesta pero fiel, principalmente entre entusiastas de historia y coleccionistas. La presentación fue magistral. Sofía habló con pasión sobre la importancia de preservar objetos históricos, no solo por su valor monetario, sino como portadores de la memoria colectiva. Sin mencionar explícitamente a la condesa o las muñecas confiscadas, disertó sobre cómo pequeños objetos personales pueden contener pistas sobre grandes eventos históricos. A veces, dijo ella mirando directamente a la cámara, lo que parece ser solo una antigua muñeca de niño puede en realidad ser una caja fuerte de secretos, esperando que la persona adecuada lo descifre. La respuesta al programa fue inmediata y sorprendente. Correos electrónicos, cartas y llamadas telefónicas inundaron el estudio y la oficina de Sofía. La mayoría eran solo manifestaciones de apoyo o preguntas triviales sobre restauración. Pero 3 comunicaciones se destacaron. La primera fue un correo electrónico anónimo, conteniendo solo una línea. No todas las muñecas de la condesa fueron encontradas. Busque la que tiene ojos verdes. La segunda fue una carta, sin remitente, conteniendo una página aparentemente arrancada de un diario. Elena sabía que vendrían por ella. Dispersó a sus hijas, como llamaba a sus muñecas, cada una cargando una parte del secreto. Solamente cuando todas estén reunidas nuevamente, la verdad podrá ser revelada. La tercera, y quizás la más perturbadora, fue una llamada telefónica, una voz distorsionada electrónicamente, breve y directa. Pare ahora o sufra el mismo destino de la condesa. Algunos secretos deben permanecer enterrados. Sofía compartió estas comunicaciones con García y el profesor Ramírez. La amenaza era preocupante, pero también confirmaba que estaban en el camino correcto. Había algo importante relacionado con estas muñecas, algo por lo que alguien estaba dispuesto a intimidar y posiblemente matar. «Necesitamos las muñecas de vuelta», declaró Sofía. «Todas ellas, y necesitamos encontrar las que aún están desaparecidas». Fue más fácil decirlo que hacerlo. Las muñecas continuaban bajo custodia oficial, y la orden para cerrar la investigación significaba que el acceso a ellas estaba restringido. Además, encontrar las muñecas desaparecidas sería como buscar agujas en un pajar global. La revuelta vino de donde menos esperaban. El perro policía, Bourbon, aparentemente había sido entrenado no solo para detectar sustancias ilícitas, sino también un perfume específico, un aroma raro creado exclusivamente para la condesa von Hallstein. «Es brillante, en realidad», explicó el profesor Ramírez cuando descubrieron este hecho. «Perfumes antiguos contienen fijadores naturales que pueden durar décadas, incluso siglos si se conservan adecuadamente. La condesa probablemente impregnó cada muñeca con su perfume personal, sabiendo que eso podría usarse para autenticarlas en el futuro. Esto explicaba por qué el perro había reaccionado tan intensamente en el aeropuerto. También ofrecía un método para rastrear las muñecas restantes. Pero ¿cómo alguien entrenó al perro para reconocer un perfume tan específico?, cuestionó Sofía. ¿Y por qué? La respuesta llegó en forma de una revelación impactante. García, investigando discretamente,
Descubrió que Bourbon no pertenecía originalmente a la fuerza policial del aeropuerto. El animal había sido prestado de una agencia gubernamental para una operación especial, precisamente el día en que Sofía pasaría por el terminal con las muñecas. Alguien sabía que usted estaría allí, concluyó García, su voz traicionando preocupación genuina. Alguien quería esas muñecas y usó recursos oficiales para intentar obtenerlas. El círculo se cerraba, pero las preguntas solo aumentaban. ¿Quién estaba detrás de esto? ¿Qué exactamente había escondido la condesa que, más de un siglo después, aún era lo suficientemente valioso para motivar tal operación? La clave para estas respuestas comenzó a materializarse cuando el profesor Ramírez finalmente logró un avance en la decodificación del mensaje. No era un proceso lineal. El código de la condesa era complejo y multicapa, mezclando referencias matemáticas, artísticas y personales que solo tenían sentido en el contexto de su vida y época. «Es un mapa», anunció el profesor una pintucentos noche, sus ojos rojos de agotamiento pero brillando con el triunfo del descubrimiento. «O parte de uno. Y no solo un mapa físico, sino también temporal. La condesa creó un sistema donde cada muñeca contiene una coordenada específica, pero también una fecha y hora». «¿Para qué?», preguntó Sofía, inclinándose para examinar las notas esparcidas por la mesa. «Para algo que solo puede ser encontrado cuando todas las piezas estén reunidas y cuando las condiciones sean exactamente correctas. Algún fenómeno astronómico o arquitectónico quizás. Un juego de luces y sombras que solo ocurre en momentos específicos». Era una pista prometedora pero aún incompleta. Necesitaban más muñecas, más piezas del rompecabezas, y necesitaban las que ya habían encontrado, aún retenidas oficialmente. Fue cuando Sofía tomó una decisión audaz. Usando su creciente notoriedad después del programa de TV, anunció que estaba organizando una exposición especial sobre muñecas aristocráticas del siglo XIX. La exposición se realizaría en un museo local de gran prestigio, con el objetivo declarado de educar al público sobre el arte de la fabricación de muñecas de porcelana y su significado histórico. «Es una invitación abierta», explicó ella al preocupado García. «Estamos diciendo a los poseedores de las otras muñecas, tráiganlas a la luz, muéstrenlas en un ambiente seguro y controlado. También está diciendo a los que la amenazaron, aquí estoy, vengan a buscarme», observó él, no escondiendo su preocupación. Sofía asintió gravemente. «Es un riesgo que necesito correr. Estamos en un punto muerto. Necesitamos provocar un movimiento». El anuncio de la exposición repercutió exactamente como se esperaba. La cobertura mediática fue intensa. Coleccionistas de todo el país manifestaron interés en participar. Las autoridades, presionadas por la atención pública, acordaron liberar las muñecas confiscadas como préstamo temporal para fines educativos. Pero la reacción más significativa vino entre bastidores. Sofía comenzó a recibir contactos de personas que afirmaban poseer muñecas que podrían haber pertenecido a la colección de la condesa. Algunas eran pistas falsas, fácilmente descartadas. Otras, sin embargo, parecían lo suficientemente prometedoras para una investigación más detallada. Entre esos contactos, una figura se destacó: Madame Duval, una anciana reclusa residente en una mansión en las afueras de la ciudad. A través de un representante, comunicó que poseía 2 muñecas que creía que habían pertenecido a la condesa von Hallstein, incluyendo una con los mencionados ojos verdes. El encuentro con Madame Duval fue como un viaje en el tiempo. La mansión, aunque bien conservada, parecía congelada a finales del siglo XIX. Muebles antiguos, tapices elaborados, retratos al óleo en las paredes. Todo exhalaba una época hace mucho pasada. La propia Madame, una mujer frágil de 90 y tantos años, vestía un traje que podría haber sido considerado formal 50 años antes. «Mi abuela conoció a la condesa», reveló ella después de los saludos formales.
Eran, digamos, amigas íntimas en una época en que tales amistades necesitaban permanecer discretas. Condujo a Sofía y al profesor Ramírez. García se había quedado en la ciudad, coordinando aspectos de la seguridad de la exposición. Aptin, una sala especial, una especie de santuario personal repleto de recuerdos. Y allí, en una vitrina de cristal cuidadosamente posicionada para evitar la luz directa del sol, estaban las dos muñecas. Eran indiscutiblemente del mismo conjunto que las encontradas por Sofía. Misma calidad de porcelana, mismos detalles meticulosos en los vestidos, misma expresión casi sobrenatural en los rostros pintados. Y una de ellas, como prometido, tenía ojos de un verde intenso e hipnótico. Elena se las confió a mi abuela, pocos días antes de su desaparición, explicó Madame Duval, su voz llena de una reverencia casi religiosa. Le dijo que las guardara hasta que la hora correcta llegara. Por décadas mi familia cumplió esa promesa, pasando las muñecas y la responsabilidad de generación en generación. ¿Y cómo supo que ahora es la hora correcta?, cuestionó Sofía, incapaz de desviar los ojos de las muñecas. Una sonrisa enigmática pasó por los labios arrugados de la anciana. La condesa no era solo artista y matemática, sino también una estudiosa de lo oculto. Creía en ciclos, en momentos en que los velos entre mundos se vuelven más delgados. Su desaparición coincidió con una alineación astronómica específica. Este año, ese mismo alineamiento ocurrirá nuevamente por primera vez desde entonces. El profesor Ramírez abrió los ojos, haciendo cálculos mentales. Tiene razón. El código menciona un fenómeno celeste que ocurre aproximadamente cada 130 a 135 años. Si mi interpretación es correcta, ese evento ocurrirá en la próxima luna llena. ¿Qué será?, comenzó Sofía. La noche de su exposición, completó Madame Duval, sus ojos brillando con una intensidad que desafiaba su edad avanzada. La preparación para la exposición adquirió un sentido de urgencia renovado. Ya no era solo una manera de reunir las muñecas o llamar la atención sobre la historia de la condesa. Era posiblemente su única oportunidad de resolver el enigma completo. Conforme la fecha se acercaba, otras dos muñecas fueron localizadas y autenticadas, una en un pequeño museo provincial, otra en una colección privada cuyo propietario inicialmente se resistió, pero finalmente accedió a participar después de garantías extraordinarias de seguridad. Bourbon, el perro, policía, se convirtió en un aliado inesperado en este proceso. García, arriesgando su carrera, logró prestarlo para sesiones discretas de verificación. El animal confirmó la autenticidad de cada muñeca a través de su reacción al perfume distintivo de la condesa. Pero no todo transcurría sin obstáculos. Las amenazas continuaron, volviéndose más directas y más graves. Un intento de robo en el apartamento de Sofía fue frustrado solo por la instalación reciente de un sistema de seguridad mejorado. El laboratorio del profesor Ramírez sufrió un incendio misterioso, aunque afortunadamente sus anotaciones más importantes estaban almacenadas en otro lugar. Y entonces, 3 días antes de la exposición, García desapareció. Su coche fue encontrado abandonado cerca del puerto, con señales de lucha. Ningún testigo, ninguna pista inmediata de lo que había sucedido o quién era responsable. La policía inició una investigación, pero Sofía sabía que, sin entender el contexto completo, las autoridades difícilmente encontrarían respuestas a tiempo. Se lo llevaron para detenernos, concluyó ella durante una reunión de emergencia con el profesor Ramírez y Madame Duval, quien, sorprendentemente, había insistido en involucrarse más directamente en los acontecimientos. O para forzarnos a revelar lo que sabemos. O ambos, sugirió el profesor sombríamente. La cuestión es, ¿continuamos con la exposición? Sofía respiró hondo, sintiendo el peso de la decisión. Continuar significaba poner más vidas en riesgo, incluida la suya propia. Detenerse significaba abandonar a García a su suerte,
y desperdiciar quizás la única oportunidad de resolver el misterio que la condesa había tejido tan cuidadosamente más de un siglo antes. Continuamos, decidió finalmente, pero cambiamos las reglas del juego. El plan que siguió fue una compleja danza de verdades, medias verdades y engaños estratégicos. Públicamente, la exposición continuaría como estaba planeado. Entre bastidores, sin embargo, se desarrollaría una operación paralela. Sofía, utilizando contactos establecidos durante su carrera, contrató discretamente un equipo de seguridad privada, exmilitares y especialistas en protección de alto riesgo. El profesor Ramírez movilizó a algunos de sus antiguos alumnos, ahora ocupando puestos en universidades e instituciones de investigación por el país, para crear un sistema de vigilancia y comunicación. Madame Duval, sorprendentemente, reveló conexiones con círculos influyentes que preferían permanecer en las sombras, pero que tenían interés en garantizar que ciertos secretos históricos fueran adecuadamente preservados. La noche de la exposición llegó con la inevitabilidad del destino. El museo, un edificio neoclásico imponente en el centro de la ciudad, estaba iluminado y decorado para la ocasión. Las invitaciones habían sido cuidadosamente distribuidas, creando una mezcla calculada de especialistas genuinos, figuras públicas, importantes y potenciales sospechosos que habían demostrado interés excesivo en el caso. Las 8 muñecas, las 5 originales encontradas por Sofía, las 2 de Madame Duval y una recién descubierta en los archivos del propio museo, fueron dispuestas en una formación específica, determinada por las coordenadas parcialmente descifradas del código de la condesa. Cada una reposaba sobre un pedestal especialmente diseñado, iluminada de forma que resaltara sus detalles mientras estaba protegida por sistemas de seguridad casi invisibles. Sofía, vestida con elegancia sobria, circulaba entre los invitados, una anfitriona perfecta, escondiendo la tormenta interior de preocupaciones y cálculos constantes. Sus ojos examinaban cada rostro, cada movimiento, buscando señales de amenaza o del paradero de García. Fue cuando notó a un hombre anciano, apoyado en un bastón ornamentado, observando las muñecas con una intensidad perturbadora. Había algo familiar en su rostro, no una persona que ella conociera, sino rasgos que evocaban recuerdos de retratos históricos que había estudiado. Acercándose casualmente, Sofía se posicionó al lado del hombre, fingiendo evaluar la misma muñeca que él observaba, la de ojos verdes, cuya expresión parecía cambiar sutilmente bajo las luces cuidadosamente posicionadas. Fascinante cómo objetos inanimados pueden parecer tan vivos bajo la luz correcta, ¿no es así?, comentó ella, manteniendo el tono ligero. El hombre no desvió los ojos de la muñeca, pero una leve sonrisa apareció en sus labios finos. No son los objetos los que cambian, señorita González, es nuestra percepción de ellos. Vemos lo que estamos preparados para ver, o lo que tememos ver. Él sabía su nombre. Claro que lo sabía, pero había algo más en su tono. No una amenaza, sino una especie de resignación melancólica. ¿Y qué ve usted cuando mira estas muñecas?, le preguntó Sofía, manteniendo la voz firme a pesar del nerviosismo creciente. Finalmente, se giró para encararla, sus ojos grises penetrantes como agujas. Veo el fin de un ciclo, el momento en que secretos guardados por generaciones, finalmente, encuentran su propósito. En ese instante, las luces del museo parpadearon brevemente. No un problema eléctrico común, sino algo sincronizado con el momento exacto en que la luna llena, ahora ascendiendo en el cielo nocturno, proyectó su primer rayo a través de la cúpula de cristal del salón principal. La luz lunar, amplificada y dirigida por espejos estratégicamente colocados siglos antes, cuando el edificio fue construido. ¿O sería coincidencia que la exposición ocurriera precisamente en este museo? Creó un patrón luminoso que conectaba las 8 muñecas. Por un momento fugaz, cada una pareció emanar un brillo interior, como si despertara de un largo sueño.
Y entonces, en el centro exacto de la formación, el suelo del museo comenzó a cambiar. No físicamente, sino visualmente, como si capas de percepción estuvieran siendo despegadas, revelando algo que siempre estuvo allí, invisible a los ojos desprevenidos. Un mapa. No un mapa convencional de países o continentes, sino un entrelazamiento complejo de líneas, símbolos y cálculos matemáticos. Un mapa del conocimiento, codificando lo que parecía ser una ecuación o fórmula de complejidad extraordinaria. El legado de la condesa, murmuró el hombre anciano, su voz ahora temblorosa con emoción contenida. Finalmente revelado a los ojos dignos. Alrededor, los invitados reaccionaban con confusión, murmullos de asombro y teorías improvisadas circulando rápidamente. Cámaras de celular fueron apuntadas al fenómeno, pero curiosamente, el patrón no aparecía en las fotografías, solo distorsiones, luminosas sin sentido. Fue cuando las puertas del museo se abrieron con violencia. Hombres armados entraron, sus movimientos precisos y amenazadores indicando entrenamiento militar avanzado. Entre ellos, arrastrado y visiblemente herido, estaba García. «¡Nadie se mueva!», gritó el líder del grupo, un hombre de rostro angular y cicatrices que hablaban de violencia anterior. «Queremos solo las muñecas y lo que revelan. Cooperen y nadie saldrá herido». Sofía sintió el corazón hundirse. ¿Su equipo de seguridad privada había sido neutralizado? ¿El plan había fallado? Sus ojos encontraron los de García, quien, a pesar de la situación, mantenía una calma calculada. Parpadeó 2 veces, una señal. El mundo pareció desacelerarse mientras Sofía procesaba sus opciones. El mapa luminoso en el suelo ya comenzaba a desvanecerse conforme la luna se movía. En minutos, el conocimiento revelado desaparecería nuevamente, quizás para siempre. Fue cuando el hombre anciano a su lado dio un paso al frente, su bastón golpeando el suelo con autoridad sorprendente. «Llegaron demasiado tarde», declaró, su voz ahora fuerte y resonante, desprovista de la fragilidad anterior. El conocimiento ya fue transmitido, ya fue comprendido por aquellos destinados a preservarlo. El líder de los invasores entrecerró los ojos, claramente recalculando la situación. «¿Quién es usted, viejo?». Una sonrisa fría apareció en el rostro del anciano. «Soy el guardián designado, como fue mi padre antes que yo y su padre antes que él. Somos la estirpe encargada de garantizar que el trabajo de la condesa permanezca protegido hasta el momento apropiado». En ese instante, las luces del museo se apagaron completamente. La oscuridad fue total por solo 2 segundos, pero cuando la iluminación regresó, la escena había cambiado dramáticamente. Los invasores armados estaban rodeados por un grupo 2 veces mayor. El verdadero equipo de seguridad de Sofía, junto con figuras que ella nunca había visto antes, pero que claramente respondían al hombre anciano. La sociedad que la condesa fundó nunca dejó de existir, explicó el anciano mientras los invasores eran desarmados y contenidos. Solo aprendimos a operar en las sombras, protegiendo su legado contra aquellos que buscarían usarlo para fines destructivos. En las horas que siguieron, el incidente en el museo fue cuidadosamente recontextualizado para el público y los medios. Un intento de robo frustrado, explicaron. Un grupo criminal interesado en el valor monetario de las muñecas antiguas. Nada se dijo sobre mapas luminosos, conocimientos científicos codificados o sociedades secretas operando a través de los siglos. Para Sofía, sin embargo, el mundo había cambiado fundamentalmente. La invitación que recibió una semana después de la exposición no la sorprendió. Un sobre sellado con cera roja, conteniendo un símbolo idéntico al pájaro en la pequeña llave. Una oportunidad de unirse a los guardianes del conocimiento de la condesa, de formar parte de algo más grande y duradero de lo que jamás había imaginado. ¿Y las muñecas? Regresaron a sus respectivos guardianes, dispersas nuevamente para protección. Todas, excepto una. La más pequeña, de vestido azul celeste,
aquella que se había roto al principio de todo, restaurada por las manos habilidosas de Sofía, ahora ocupaba un lugar de honor en su estantería, un recordatorio diario de que los objetos más simples pueden contener los secretos más profundos, de que el pasado nunca está realmente muerto, solo esperando pacientemente el momento correcto para revelarse a aquellos con ojos para ver y corazones para comprender, porque al final no fueron las muñecas las que contenían el verdadero tesoro, eran solo guardianas, centinelas silenciosas protegiendo algo mucho más valioso. La sabiduría para saber que no todo conocimiento debe ser compartido abiertamente, que algunas verdades deben ser protegidas hasta que la humanidad esté lista para recibirlas, y que a veces el mayor acto de valentía no es revelar un secreto, sino protegerlo, nutrirlo, pasarlo adelante como una llama sagrada que nunca debe extinguirse. Para las mujeres que ven esta historia, quizás haya un eco de sus propias vidas, los secretos que guardaron, las verdades que protegieron, la sabiduría que cultivaron pacientemente a lo largo de los años. Como Sofía, como la condesa, ustedes también son guardianas, de memorias, de valores, de conocimientos pasados, a través de generaciones. Y como ellas, ustedes saben que el poder verdadero no está en poseer el conocimiento, sino en saber cuándo y con quién compartirlo, pues en el tejido complejo del tiempo, somos todos solo hilos temporales. Lo que perdura son las historias que contamos, los secretos que protegemos, y la sabiduría que, como una muñeca cuidadosamente preservada, pasamos adelante para las generaciones que vendrán después de nosotros.